Listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdiel Escala. Voy a ser su tallerista del día de hoy para conversar acerca de los puntos de persona oradora en BP, Parlamento Británico, British Parliament, por sus siglas en inglés, eh, para este taller del torneo Pro Cultura de la Legalidad. Yo un gustazo de ser parte del equipo de adjudicación y poder compartirles un poco de mi conocimiento para poder de que ustedes puedan conocer muchas más cosas y cualquier duda que tengan la puedan la puedan estar resolviendo durante el camino. Vamos a empezar directamente a qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver estos eh, puntos. Primero, la tabla de Varsovia, tal cual. Luego, imágenes de la tabla para que puedan comprender un poco más cómo es la tabla, cómo se ve, etc. Tercero, vamos a estar hablando acerca de qué es lo que pasa cuando están en la deliberación. Cuarto, vamos a estar hablando acerca de evitar errores comunes, cuáles son esos errores, por qué los deben de evitar, etc. Y por último, vamos a estar hablando acerca de cómo se ve un ballot, qué es un ballot. Igualmente eso lo vamos a estar viendo durante el transcurso de el mismo taller. Primero, la tabla de Varsovia. ¿Qué es la tabla de Varsovia? La tabla de Varsovia es un sistema de calificación utilizado en competencias de debate para evaluar el desempeño de los estudiantes. Punto. Eso es lo básico, eso es lo principal y lo primordial que deben de saber. La tabla de Varsovia lo que busca es principalmente proporcionar una guía objetiva y con distintos puntos y clasificaciones, valga redundancia, para visualizar realmente el desempeño que ocurrió en un debate, y eso permite a las personas jueces entonces tener criterios claros y específicos y medibles realmente para evaluar a las personas oradoras o a las personas que estaban, valga redundancia, en una sala de debate, que luego de haberse terminado el debate, como les habían comentado en los demás talleres, pasan luego a una deliberación donde por 20 minutos deciden entonces y justifican a través de 6 comparativas qué equipo queda de primer lugar, qué equipo queda de segundo lugar, qué equipo queda de tercer lugar y qué equipo queda de cuarto lugar, o sea, el último. Y entonces, ¿a qué integrante de cada uno de esos equipos merece un puntaje en específico o un puntaje en especial? Se otorga entonces, tal cual como lo acabo de mencionar, a los participantes de un equipo según ese rendimiento que tuvieron en esa sala en específico. Eso es súper importante. En esa sala en específico, en esa ronda en específico. Bien. ¿Qué tienen que conocer de la tabla antes de mostrársela? Antes de mostrársela, tienen que conocer de que ustedes deben de ver esos rangos. Ustedes tienen que conocer esas clasificaciones que más adelante se les voy a ver. Y si ustedes no saben algún puntaje en específico, saquen esa tabla cuando van a poner esos puntajes. Eso es supremamente importante, porque si yo no sé entonces qué hay en una clasificación y la estoy poniendo a lo loco, o porque sí, o porque creo que eso es lo que es, o porque eso es lo que creo que me acuerdo, entonces están haciendo algo que a lo mejor sea algo incorrecto, lo más probable. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, cuando llegue el momento de poner el puntaje a las personas integrantes de los lugares, los respectivos lugares, y no se acuerdan de algo, saquen la tabla, revisen, lean un poco y la puedan entonces tener por lo menos un criterio, un mayor rango de decisión para poder hablar y poder decir por qué un número en particular. No existe una verdad absoluta de cómo se ve un discurso, y aquí ya quiero entrar directamente a mostrarles la tabla tal cual. Esta es la tabla de el manual, perdón, de personas juezas y debatientes. En la página 86, ustedes pueden ver primeramente los comentarios cualitativos y los puntos de esa tabla de Varsovia o tabla de personas oradoras, y van desde el rango 95-100
hasta el último rango, que es 50-55. Vamos a ir más o menos visualizando ciertas cosas, porque esto va a servir para más adelante en el taller. Noten bien y quiero que se acuerden de esta parte. 95-100. ¿Cuáles son los comentarios cualitativos para este rango en específico? O sea, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Dice, probablemente uno de los mejores discursos de debate presentado en la historia. Es increíblemente difícil pensar en respuestas satisfactorias para cualquiera de los argumentos presentados, argumentos perfectos y convincentes. Quiero que lean ahora el último, que es acerca de el rango del 50-55, 51, 52, 53, 54, 55, 50. El contenido no es relevante. El contenido va más allá de presentar afirmaciones y es confuso. Es muy difícil seguir el discurso en su totalidad, lo que hace difícil darle criterio alguno. Son varios rangos que están en esta tabla. Más adelante el equipo de adjudicación u organización les estará proporcionando o les estará enviando la tabla y o el manual per se de personas juezas y debatientes del Mundial de Debate Universitario en Español, para que ustedes puedan leer mucho más a profundidad tal cual la tabla o leer el manual para que sigan aprendiendo, etc. Pero ¿por qué les quería mostrar realmente esta tabla? Porque es súper importante que ustedes sepan entonces de que no existe tal cual o no existe, no existe una verdad absoluta de cómo se puede ver un discurso de un 82. Y esto va muy relacionado con el tercer punto que pongo aquí, acerca de no deben contar con todas las características descritas para pertenecer a ese rango en particular. ¿Por qué? Porque si volvemos, por ejemplo, a enseñarles el manual y vamos a ver el 82, por ejemplo, ustedes van a calificar a un equipo que quedó de un lugar en específico y ustedes ven que su discurso está en el rango entre 83 y 85. ¿Eso qué quiere decir? Como lo dicen los comentarios cualitativos. Los argumentos se involucran con los principales temas del debate y son muy convincentes. Los argumentos tienen explicaciones sólidas que requieren respuestas fuertes para ser vencidos. En pocas ocasiones fallan en responder de forma suficiente a argumentos bien construidos, pero las fallas en el discurso son limitadas. ¿Por qué entonces también el manual menciona acerca de que no necesariamente hay una verdad absoluta de cómo se puede ver un 83, por ejemplo, que es el que estaba justamente leyendo, un 83, por ejemplo, si es que queremos poner ese punto, ese puntaje? Es que a lo mejor la persona sí cumple 2 de 3 de estos, o resulta que la persona a lo mejor no comparó, o sus comparaciones o a lo mejor su engage no eran como tan convincentes que digamos, o a lo mejor si bien es cierto, pocas ocasiones falló en responder de forma suficiente a sus argumentos bien construidos, también tenía a lo mejor refutaciones o más o menos como premisas de refutación que tampoco también lo estaban, pero eso no lo menciona tampoco este rango en específico. ¿Me explico? Entonces, al final del día, lo que les quiere dar este manual a entender entonces es que es principalmente, y aquí tal cual lo establece, es principalmente descripciones aproximadas y generales. Y principalmente entonces son características que hacen pertenecer a una intervención, a un discurso, a un rango en particular, ¿ya? O sea, a un 79-82, a un 76-78, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver temas de promedio, etcétera, pero eso es para que lo tengan en cuenta. No necesariamente ahora le van a quitar, yo qué sé, un 80 a una persona porque no cumplía tal cual así tal cual, evidentemente, de los comentarios cualitativos que ponen aquí. Eso es una aproximidad
y se tienen entonces que justificar ese puntaje en relación a esa proximidad que aparece en el propio manual. Pero seguimos avanzando con el siguiente punto, porque quiero entonces que noten que es es flexible y es un poco aperturado de mente en el debate el tema de los puntajes. Y sí, esa parte es crucial, el tema de cómo a lo mejor yo, Abdiel Escala, considero el discurso de, yo qué sé, María Fernanda como un 79, pero el resto del panel no. O la persona jueza principal de mi sala no lo ve de esa manera. Y no es que yo ahora voy a cerrarme mi mente y voy a decir, ustedes están equivocados, perfectamente es un 79, ustedes están mal, o al revés, ustedes están completa y absolutamente bien y yo soy la persona errada que está diciendo cosas incoherentes. No necesariamente se ve de esa manera. Por eso tiene que ser flexible, pero eso no quiere indicar entonces de que ahora ustedes les van a estar poniendo un puntaje X en particular a una persona o a un discurso que no necesariamente cumplía esos comentarios o esas especificaciones que ya anteriormente explicaba el rango. O sea, no tienen que irse necesariamente a vamos entonces, para yo quedar bien o para hacer quedar bien a los demás, vamos a hacer de que, ok, no le vamos a poner un 79, sino que le vamos a poner 2 puntos más abajo, porque pues tú tenías un 81, el otro tenía un 82, yo tenía un 79 y la otra persona jueza tenía un 78. Ah, bueno, como todos estamos totalmente disparejos, y estamos entre 2 rangos o 3 rangos, vamos a ponerle 2 más abajo. No, eso no se ve de esa manera. Por eso todo está relacionado y por eso lo que estoy diciendo aquí es conocer esos rangos, ver qué comentarios realmente explica ese rango y si tienen puntajes dentro de la deliberación que realmente no concuerdan o una persona jueza pensaba de que un discurso en particular estaba en un rango y yo pensaba que estaba en otro puntaje o en otro rango, entonces ahí es donde viene esa parte de flexibilidad y de conversación del por qué entonces ese puntaje e irse siempre luego al manual para volver a revisar y para volver a darse cuenta, listo, creo que yo estaba más o menos equivocado, sí lo veo dentro de ese rango y sí lo veo como un 81 o sí lo veo como un 77, ¿ya? Entonces, eso más adelante lo van a ver en la materialidad cuando les enseño un valor tal cual, que es uno de los últimos puntos. Pero algo que tienen que saber y que tienen que memorizarse, es que la persona jueza principal debe completar la hoja de resultados, que es conocida como ballot. El ballot es la hoja de resultados. ¿Eso dónde aparece? Eso aparece dentro de su URL, donde hacen check-in, etc. En esa hoja de resultados le va a aparecer indicada directamente a la persona jueza principal. Y recuerden que la deliberación es de 20 minutos. En los 20 minutos, así como ustedes han visto en los ejercicios prácticos, tal cual como lo hicieron con la otra persona del equipo de adjudicación, que es Gerson, así como también lo vieron en el ejercicio práctico que realicé yo el día de ayer. En la deliberación, primero se ven esa discusión de el porqué de las posiciones. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Y se ven las 6 comparativas, las de altas, las de bajas, la de gobierno, la de oposición, cruce corto, cruce largo. Ahí están las 6 comparativas. Eso es lo que principalmente hace que ustedes puedan decir con criterio por qué un equipo queda de primero, segundo, tercero y cuarto. Inmediatamente que ustedes ya deciden eso, por consenso, ustedes luego discuten con la persona jueza principal, porque la persona jueza principal es la que va a dirigir esto de la siguiente manera. Ya terminamos las posiciones, vamos a pasar directamente a abrir el URL, vamos a rellenar el banco o la hoja de resultados. Y empiezan desde el primer lugar hasta el último lugar, o sea, desde primer lugar
o sea, la persona que quedó, el equipo que quedó de primer lugar hasta el que quedó de cuarto. Y más adelante van a entender por qué el primer lugar tiene que tener el puntaje más alto y por qué el último lugar tiene que tener el puntaje más bajo. Porque es un tema de suma. No puede tener el último lugar un puntaje más alto que la persona o el equipo, perdón, que quedó de primer lugar en esa sumatoria acumulada. Si a lo mejor se puede entender, porque si a lo mejor puede ser un poco complicado, porque muchas veces el ver tantos rangos y el solamente de la tabla de Varsovia y solamente utilizar más o menos algunos o utilizar más o menos entre 3 o 4 puede ser muchas veces confuso, pero con la práctica y con sobre todo viendo y analizando la tabla de Varsovia, uno se puede dar cuenta mucho más fácil a qué pertenece, a qué rango pertenece y qué puntaje específicamente pertenece un discurso por sobre otro discurso, etc. Pero los panelistas entonces, ¿qué hacen? No es que no vayan a hacer literalmente nada, sino que deben de tratar a la persona jueza principal con respeto y no interrumpirlas, ¿no? Porque al final del día hay que ser conscientes de que el tiempo es limitado. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a, hay como, si les toca ser persona jueza panelista o persona jueza trainee, eso quiere decir de que ahora tienen que ser sumisos a la persona jueza principal y todo lo que dice la persona jueza principal es directamente palabra de un ser supremo. No, no necesariamente se ve de esa manera. La persona jueza principal es la persona que dirige el debate y dirige la deliberación. Solamente tienen 20 minutos, no tienen más de 20 minutos. La persona jueza principal, así tal cual como lo han visto en las distintas prácticas que se han presentado ya en estos talleres del torneo Procultura de la Legalidad, es tal cual de respuestas entre 1 minuto 30 que más o menos les dice la persona jueza. Por eso es que durante la deliberación, cuando se toman 1 minuto para ver sus notas y ya luego empiezan a decir el call o o decir las posiciones preliminares que tienen, yo considero que tal equipo queda de primer lugar, tal equipo de segundo, tal equipo de tercero y tal equipo de cuarto. Es entonces donde vienen las justificaciones. Y ahí es ahí donde ustedes tienen que comprender tanto para las justificaciones de las comparativas como para los puntos de asignar puntos de persona oradora cuando la persona jueza principal les pregunte. No tienen por qué extenderse 2, 5, 6 minutos tal cual porque ustedes quieren, ¿ya? Muchas veces el panel va a ser de 3 personas juezas, muchas veces de 2, otras veces va a ser de 4, de 5 personas, pero tienen 20 minutos, no se pueden extender y no se le puede lastimosamente dar todos los minutos habidos y por haber a cada una de las personas del panel. Por eso muchas veces, y aquí es donde aparece el respeto de no interrumpirla, es que muchas veces las personas juezas se pueden sentir a lo mejor como abrumadas porque tenían poco tiempo para poder hablar o porque a lo mejor la persona jueza principal les paró un poco. Sí, les paró a lo mejor porque distintas razones, pero la principal es porque hay que seguir con las demás comparativas, hay que ver otros puntos y no necesariamente es porque no quería escuchar tu opinión, simplemente porque tenía que cumplir con la regla, que es 20 minutos, no se puede atrasar, tiene que enviar el ballot a la hora que lo debe de enviar y hay que ser como más o menos empáticos en ese sentido al tiempo limitado. Pero volviendo al punto de no necesariamente entonces ser un sumiso, si ustedes ven de que a lo mejor la persona jueza principal literalmente les dio 10 segundos para poder hablar y literalmente ni tan siquiera les preguntó absolutamente nada o ni tan siquiera realmente intentó que ustedes se involucraran en la deliberación y se sintieron extremadamente atacados, así como también lo establece el manual, ustedes pueden mandarles ese feedback, esa retroalimentación para que el equipo de adjudicación entonces las pueda leer dentro de su URL personal, claro. Dentro de su URL personal también está esa sección de feedback, de retroalimentación, donde ustedes señalan a la persona jueza principal, porque claro, ustedes no solo califican a
la propia intervención de los equipos, sino que ustedes también califican a la persona jueza principal en otra tabla que más adelante se las voy a enseñar un poco más corta porque pues no es el objetivo de este taller. Último punto de esto antes de pasar al siguiente tema, de una de las cosas que muchas veces fallan las personas juezas cuando están iniciando es que no cuenta la parte del dominio del idioma ni el acento, y eso no influye en los puntajes individuales. O sea, que una persona no se le haya entendido muy bien, ya sea porque tiene algún tipo de condición o algún tipo de enfermedad o algún tipo de, yo qué sé, tenía demasiada tos, no se le escuchaba porque tenía problemas con la garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil razones más. Eso no quiere decir de que ahora, si se merece un 76, yo le voy a poner un 75, porque pues yo no le entendí, o porque pues a lo mejor es una persona que hablaba italiano y más o menos se le escuchaba ese acento italiano o se le salía una que otra mini palabra en ese idioma. No, eso no implica de que ustedes ahora le van a restar o incluso le van a sumar solamente porque tienen ese tipo de características. De hecho, el manual penaliza ese tipo de justificaciones, así que eso ni el equipo de equidad ni el equipo de adjudicación va a aceptar ese tipo de justificaciones para asignar entonces, según ese criterio, que no es válido, puntos de persona oradora. De nuevo, reconozcan los criterios que aparecen en esos rangos dentro del manual lo máximo posible. Entonces, ¿cómo yo sé, Abdiel, de que yo soy una persona jueza principal, yo soy una persona jueza panelista, yo soy una persona jueza que es trainee? ¿Cómo yo sé que soy una persona trainee? Hay estas tres clasificaciones dentro de la parte de juzgar. Cuando sale el draw, o sea, cuando sale la imagen o cuando sale dentro de su URL, esta parte de qué equipos ustedes van a juzgar, noten que aquí les va a aparecer la ronda, los equipos, y de último entonces va a aparecer las personas juezas. Esta imagen que está aquí la saqué de el draw del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español, de la ronda número 7, donde en una sala en específico que yo estuve adjudicando como persona jueza principal, me tocaron otras dentro de esa misma sala, personas juezas, panelistas y trainee. Entonces aquí ustedes pueden notar de que yo estaba con una C en círculo. Eso quiere decir que soy chair, o sea, persona jueza principal. Yo doy dirección a las intervenciones, yo doy dirección en esa deliberación, yo me encargo de esa parte de dirigir. Soy esa persona que está constantemente diciendo, ya se terminó tu discurso, muchas gracias, seguimos a bla, bla, bla. Esa es la persona que dirige el debate. Ustedes la ven porque generalmente aparece en negrita dentro de el draw y ustedes pueden ahora visualizar mucho mejor eso. La persona jueza que no tiene nada, por ejemplo, en este caso, Christopher Luis Pérez Cruz, no tenía ningún tipo de letra, no tiene ningún tipo de, a lo mejor, viñeta o a lo mejor negrita o algo por el estilo, o otro tipo de letra diferente. Eso es una persona jueza panel, normal, una persona jueza mediana, o no necesariamente mediana, que el equipo de adjudicación junto con tabulación consideran entonces de que puede estar también de persona panel. Y la persona jueza trainee, ustedes la van a ver directamente que aparece con una T en círculo. Eso quiere decir de que es trainee. A lo mejor ustedes se preguntarán, y aquí hago pequeño hincapié porque después me deslindo un poco del tema, el porqué de persona jueza principal, persona jueza de panel y persona jueza trainee. Hay distintas razones por las cuales el equipo de adjudicación hace estas clasificaciones. No solo porque estas clasificaciones son importantes en temas de hacer una correcta dirección del debate y demás, sino que este tipo de clasificaciones dan a entender el por qué existen.
existen justamente porque la persona jueza principal no solo tiene experiencia en debate, ya sea porque lo demostró en el examen de personas juezas que se realiza siempre antes de un torneo, sino porque tiene los logros pertinentes de persona jueza y por ende puede ser una persona jueza principal y se le da esa parte de voz y voto, y en caso de split o en caso de empate de posiciones o comparativas se les da ese voto mayoritario, o sea, doble, sino también a la persona jueza panelista, que a lo mejor no necesariamente en el examen de personas juezas haya salido mal, sino que salió medianamente dentro de un rango decente o aceptable. Y sí, la persona panel sí solamente tiene voz y voto, y dentro de, por ejemplo, la persona jueza trainee, se considera trainee porque no necesariamente tiene la experiencia que es la más adecuada. Eso no quiere decir que es una mala persona jueza, eso solamente quiere decir de que pues en el examen no necesariamente sacó el puntaje que adjudicación realmente veía como viable para poder juzgar como persona jueza panel o como persona jueza principal una sala, y por ende la asignó como persona jueza trainee. Eso quiere decir de que aunque a ustedes les toque la T, no es necesario tipo, no es justificación a soy una pésima persona jueza y demás. Recuerden que estas tres clasificaciones pueden variar y muchas veces les toca dentro de una ronda persona jueza trainee, pero poco a poco lo van haciendo a lo mejor también y con sus retroalimentaciones y con sus puntajes que les da la persona jueza principal a ustedes, o sea, la calificación, perdón. Entonces el equipo de adjudicación luego considera y ve un puntaje más alto para que luego ustedes pasen de trainee a panel, o a lo mejor si ya estaban de panel, luego a persona jueza principal, etc. Con esto les quiero decir de que tienen que estar pendientes a lo que aparezca en su draw o aparezca en su URL. ¿Cómo se ve entonces en la materialidad esa deliberación? ¿Cómo se ve esa deliberación cuando ya están pasando a los puntos de persona oradora? Cuando ya están pasando los puntos de persona oradora, que más o menos ustedes están viendo de que es casi ya dentro de los últimos 5 minutos, 6 minutos, a veces un poco menos, como 3 minutos, ustedes van a ver de que la persona jueza principal va a abrir su URL, no tiene que compartir pantalla necesariamente, solamente les va a decir, ya estoy abriendo mi URL, y va a empezar a ya poner directamente quién iba dentro de alta de gobierno, equipo X. Primero habló María Fernanda, de segundo habló Josefa. Alta oposición, primero habló José, de segundo habló Mario. Y así sucesivamente, dentro del ballot va a ir rellenando por equipos y por nombres según el orden, obviamente, que siguió durante el debate. Por eso es importante que ustedes anoten el orden de intervención. De alta oposición, primero habló tal persona, y luego dentro de alta oposición, de segundo habló tal persona. Y así sucesivamente con cada una de las 4 cámaras. Alta de gobierno, alta de oposición, baja de gobierno y baja de oposición. La persona jueza principal va a rellenar eso virtualmente y directamente les va a preguntar a ustedes, ya luego de haberse decidido, claro, ¿no? Por supuesto, las justificaciones y las decisiones de quién queda primero, segundo, tercero y cuarto. Va directamente a, ok, dentro del primer lugar, que vamos a suponer en este caso hipotético, fue alta oposición, que primero habló José y de segundo habló Mario, ahí es donde les pueden preguntar, Stacy, ¿qué tú consideras de que dentro del primer lugar de alta de oposición, Mario y José, José hablando de primero y Mario hablando de segundo, ¿cuánto tú crees que puede, o en qué rango tú crees que puede estar este equipo que quedó de primer lugar? Perfectamente esa persona a la que se le preguntó puede decir, yo considero de que ya evaluando más o menos el discurso y demás, yo creo que pueden estar en un rango entre 76, 78. Yo creo que José puede estar como en un 77 y Mario puede estar un poquito más abajo como en un 76. Ok, la persona jueza principal a lo mejor lo puede ver de esa manera como tú, o te puede decir, no,
considero de que le estás poniendo demasiado a ese primer lugar. Yo sí considero de que ellos están en el rango de 73-75. Yo creo que José está en un 74 y Mario está en un 73, y te empieza a explicar de que, bueno, pues yo considero de que están justamente en ese rango porque sí tuvieron respuestas simplistas y vulnerables, no necesariamente fue suficientemente claro su caso y fue muy difícil darle crédito y demás. Y a lo mejor ya luego tú vas a entender, ok, comprendo, puedo estar de acuerdo, etcétera. Y así se van sucesivamente con las demás posiciones y los demás puntos de persona oradora. ¿Con qué les quiero decir esto? Mantengan esa tabla de Varsovia abierta. Y cuando se les pregunta a ustedes en qué rango o qué puntaje específico tiene un equipo, en este caso, que van desde el mayor, desde el primer lugar hasta el último lugar, y más adelante van a ver el valor en tal cual, porque agarro un ejemplo tal cual de la realidad, ustedes van a ver de que va en ese orden de mayor a menor. Y es importante entonces de que ustedes vean y conozcan estos comentarios cualitativos, estos criterios y por qué entonces existen estos rangos. Entonces, siguiendo con la presentación, quiero que noten ahora, y ya estamos terminando, los errores comunes. Creo que esta es la parte, si no es la columna vertebral, es una de las partes más importantes que uno tiene que saber de puntos de persona oradora en Parlamento británico. 1. No es poner 99 por 99, tampoco es poner 64 por 64. O sea, no es que ahora el primer lugar sí o sí es algo de 100 sobre 100 y el último lugar es el peor discurso del planeta Tierra y se merece toda la erradicación del mundo. O sea, con esto quiero un poco que se quiten de la mente esa posible calificación de la escuela secundaria, por ejemplo, que va en Panamá de el 1.0 al 5.0, o que se quiten de la mente esa calificación de universidad, que A es de 91 a 100 y B es de tal rango a tal rango, C es de tal rango a tal rango, D es de tal rango a tal rango. No, así no funcionan los puntos de persona oradora en Parlamento británico. Quítense de la mente esos pensamientos, no van acá cuando ustedes están asignando los puntos de persona oradora. Como les comenté, ríjanse principalmente por los criterios y tal cual los comentarios que les aparecen en ya de por sí ese manual. Y no necesariamente la primera persona oradora es un discurso de 99. Veamos qué exactamente dice el discurso de 99, pero antes de eso, el promedio de personas. ¿Cuál es el promedio de personas? Por ejemplo, en un campeonato mundial de debate universitario en español, perfectamente los discursos más bajos pueden estar a lo mejor en un rango de 68, 65 o algo por el estilo. El promedio se puede ver literalmente en un 75, 76, a lo mejor un poquito más abajo, 74, etc. Y los rangos más altos, se pueden estar viendo entonces en un rango de 79, 82, a lo mejor un 83, pero de aquí para abajo. O sea, con esto que les quiero comentar, de que al final del día prácticamente nadie, absolutamente nadie puede poner, no es que no pueda poner, sino que no sale con un discurso de 95 o de 100, porque no hace un discurso probablemente uno de los mejores discursos del debate presentado en la historia, tampoco sus argumentos son necesariamente y totalmente perfectos y convincentes. Con esto lo que les quiero decir es de que al final del día ustedes se tienen que dar cuenta de no solo tratar de verse necesariamente con regirse con estos comentarios cualitativos y rangos, sino es tratar de ser realistas y decir, oye, este discurso no es de un 92, no hay errores, no es que no haya errores
o defectos significativos en este discurso. Si hubo, mira que no tiene ese puntaje porque no hizo el suficiente engage con tal caso, o varios de sus argumentos o varios de su análisis era muy simplista en ciertas partes. Y ustedes luego, cuando van críticamente, ya luego de haber pensado ese puntaje y lo van viendo críticamente y lo van viendo realistamente, ustedes van viendo de que no es tan alto tal cual como lo podría permitir la tabla, sino de que es más abajo. O sea, el promedio prácticamente siempre está o puede estar dentro de un rango entre un 70 a un 82, a un 81, entre los más altos 81, medio un 75, bajo, a lo mejor un 60, un 64, un 65, 67, 68, 69. Eso no quiere decir de que ahora el más alto ustedes se van a limitar a lo mejor ponerle un rango 81, no necesariamente el más alto siempre es 81, van a haber salas en las que el primer lugar no es un 81, sino que el primer lugar es un 76 y de ahí baja todos los demás puntajes, ¿ya? O sea que no necesariamente siempre es el puntaje numérico más alto per se, sino que a lo mejor puede ser les puede tocar a lo mejor una sala donde el rango puede estar perfectamente en un 75, el más alto, el mejor discurso de esa sala puede estar en un 75 y de ahí van bajando todos los demás. Tercero, el promedio de una sala no es el promedio de otra. Si yo salí de la ronda número 1 con un puntaje, con unos puntajes ya asignados, etcétera, y en la ronda número 2 a lo mejor me tocó el mismo equipo, casualidad de la vida o algo por el estilo, eso no quiere decir de que ahora yo voy a relacionar o a correlacionar el promedio que yo le había puesto o el puntaje que yo le había puesto en la ronda pasada. Si en la ronda pasada a Mario y a José yo le puse un 77 y a Mario, por ejemplo, le puse un 77 también, porque se pueden perfectamente repetir y ahora más adelante también lo van a ver. Eso no quiere decir de que ahora en la ronda 2 yo voy es que recuerdo que les puse un puntaje medianamente altito, voy de nuevo a ponérselos o voy a bajárselos o porque no lo hicieron igual que en la ronda pasada. No, es una ronda completamente nueva, no tiene nada que ver una con la otra. Y ustedes tienen que apegarse y calificar realmente lo que vieron en esa ronda en específico. No estar mezclando ronda por ronda, o si calificaron anteriormente un equipo de una manera, ahora van a calificarlo de otra, etcétera, etcétera. Eso no funciona de esa manera. Cuarto, le vamos a poner o le vamos a quitar X cantidad de puntos porque tuvo muy buena oratoria, porque puso ejemplos de su familia y puso ejemplos de sus amigos, me mencionó datos científicos que no conocía y eso me pareció súper interesante. O, por ejemplo, le voy a quitar puntos de persona oradora porque mencionó la palabra estúpido o porque dijo palabras a lo mejor obscenas o porque ahora, yo qué sé, atentó contra el manual de equidad de otro equipo porque le dijo una palabra obscena directamente. No, eso no lo califica la tabla de Varsovia. La tabla de Varsovia se restringe principalmente a lo que agregó la intervención, a las comparativas, cómo esa intervención en específico realmente tuvo cosas constructivas, ya sean argumentaciones, refutaciones, aportaciones, comparativas, engage, etcétera, 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 que hizo entonces que objetivamente y por criterio le ganara entonces a las demás cámaras o que ganara todas las 6 comparativas, ¿ya? O sea, de que le voy a quitar puntos o le voy a agregar puntos porque, es que, de nuevo, relacionado a lo que les dije anteriormente, es que no le entendí porque su acento es como de X parte del país, yo la verdad no le entendí nada, etcétera. Ahí están ustedes cometiendo un error, eso no lo califica la tabla de Varsovia, de hecho también lo aparece en el manual, esas cosas no van. Al final del día ustedes tienen que, de nuevo, tratar de acercarse lo máximo posible a lo que dicen esos comentarios cualitativos dentro de cada rango, dentro de cada criterio, y
no pueden poner puntaje medio, inaceptable. O sea, yo siento que José puede tener un 77, pero Mario más o menos también podría tener un 77. Mario era su compañero de equipo. Ambos dentro del mismo equipo ganaron el primer lugar. Pero ¿sabes qué? Yo digo de que a Mario le pongamos un 77 y medio, o sea, un 77.5. No, si ustedes ven la tabla, y de nuevo se las voy a compartir, que creo que se me está viendo, la tabla aparece un número tal cual, 79 a 82, por ejemplo. 79, 80, 81, 82. No hay 79.5, no hay 79.9, no hay 79.2. Es tal cual el número concreto. No hay esos puntos medios. Y aunque el URL se los pueda permitir, o sea, literalmente ustedes puedan ponerlo, no es aceptable ese tipo de puntaje medio. O se deciden por un 71 o un 77 o se deciden por un 78. Y eso lo hablan dentro de la deliberación, pero no ponen un 77 y medio, 78 y medio. Eso no lo pueden poner tampoco. ¿Ya? Entonces, aquí es súper importante que ustedes puedan entender también de que el ballot se ve de la siguiente manera. Esto es el ballot. Así se puede ver el ballot. El ballot, como ustedes pueden estar viendo, que también lo saqué dentro de una ronda de un torneo, el cual también estaba adjudicando, si mal no recuerdo. En esta sala, el puntaje más alto, o sea, de todos los equipos, fue un 152 en acumulatoria. O sea, ¿qué quiero decir en acumulatoria? Por ejemplo, un 81 más un 81, eso da 162. Veamos ahora el segundo lugar. Un 80 más un 79, eso da 159. Vamos a ver un tercer lugar. 78 más 79, ¿eso cuánto da? Hagan la suma, 157. El último lugar, que fue el equipo este que está en rojo, 76 más 76, ¿cuánto da? 152. O sea, los puntajes, el puntaje acumulado, obviamente, combinado entre las dos personas oradoras, es el más, siendo el más alto, es el equipo que ganó. Por eso ustedes, cuando ya en la deliberación ya hablaron de las 6 comparativas y ya decidieron quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero y quién va cuarto, ustedes ya luego pasan directamente a seleccionar o a poner los puntos de persona oradora. Y obviamente tienen que ir desde el primer lugar. En este caso, aquí están las 4 cámaras. Aquí está primer ministro y viceprimer ministro, que es alta de gobierno. Acá está alta de oposición, líder de oposición, vicelíder de oposición. Ahí están las siglas. Acá se encuentra baja de gobierno, extensionista de gobierno, líder de oposición, látigo de gobierno. Acá se encuentra, acá abajo, a lo último, baja de oposición, extensionista de oposición, látigo de oposición. Viendo más o menos en relación a este puntaje y viendo más o menos, voy a preguntar para ver si a lo mejor me expliqué lo suficiente. ¿Cuál fue el orden de primero a cuarto lugar de las cámaras en este debate, en esta imagen? ¿Qué cámara quedó de primer lugar? ¿Qué cámara quedó de segundo lugar? ¿Y qué cámara quedó de tercer lugar? Ya habiendo entendido o ya habiendo escuchado lo que yo traté de explicar, alguien que pudiese a lo mejor encender su micrófono y decirme, ajá, María Alejandra Aronategui, creo que pronuncié tu nombre bien. Según yo, de lo que entendí, primer lugar quedó baja de oposición, segundo lugar fue baja de gobierno, tercer lugar fue alta de oposición y cuarto lugar fue alta de gobierno. Exacto, exacto. No solo porque eso ustedes dentro de una deliberación ya lo habían decidido en las 6 comparativas, luego pasaron a poner los puntos de persona oradora, fueron desde el primer lugar hasta el último. Obviamente, ¿cuál fue el primer lugar? Baja de oposición. A baja de oposición le pusieron a los dos un 81.
Aquí sí se puede repetir o sí se puede hacer esa asimilación entre ambos discursos, porque según criterio de todos y justificaciones de todos, para esta sala, ambos se merecían tener el mismo puntaje. Vamos a ver qué dice ese 81-81, siendo el equipo que más puntos tuvo en esa ronda, en esa sala en específico. 81 dice, ellos se colocaron en este rango de entre el 79 al 82 y los comentarios cualitativos son: los argumentos son relevantes y se involucran en los principales temas del debate. Los argumentos están bien construidos y carecen de fallas lógicas evidentes y están bien explicados. Los argumentos pueden ser vulnerables a buenas respuestas. A lo mejor las dos personas que estaban ahí que ganaron un 81, noten que no hay un 81,5, no hay un 81.9, ambos ganaron 81. A lo mejor dentro de esa deliberación estuvieron conversando y vieron la asimilación. Tipo, oye, yo la verdad a ambos discursos los vi más o menos bien construidos, ambos discursos los vi prácticamente igual. No noté que fulano A fuese mejor comparativamente que su compañero de equipo. No veo esa diferenciación entre una buena intervención entre ambos. Yo creo que ambos están dentro del mismo rango y ambos están literalmente en el mismo puntaje. O sea, ambos 81. Ah, perfecto, yo también lo considero así, bla, 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 bla. Ambos conversan, todos en la deliberación conversan, a ambos se les pone un 81. Pasemos entonces al segundo lugar. ¿Cuál fue el segundo lugar? El segundo lugar fue baja de gobierno. Y ya me acordé, esto lo adjudiqué yo como panel. No como persona jueza principal, pero sí como panel. Acá sí hay una diferenciación, porque ustedes, por ejemplo, ven que el extensionista de gobierno, sí, tuvo un 80 y su compañero tuvo un 79. Veamos qué dice 80 y 79. 79 y 80. 79, 80. Ambos también están dentro del mismo rango. Ahí también a lo mejor dentro de esa deliberación hubo conversación acerca de por qué uno se merecía un puntito más que el otro, que es su compañero. A lo mejor hubieron criterios tipo, no, es que a lo mejor se involucró mucho más con los principales puntos de choque del debate, fue el que trajo la materia, o sea, el main del caso, y por eso lo quiso ganar un poco. Sí se merece entonces esa diferenciación entre uno sobre el otro, ¿ya? Y asimismo, con todos los demás rangos, con todas las demás cámaras, en ese orden, desde el primer lugar hasta el cuarto. O sea, si ustedes ya tenían dentro de la deliberación que baja de oposición quedaba de primer lugar, baja de gobierno quedaba de segundo lugar, alta de oposición quedaba de tercer lugar, y de cuarto lugar quedaba la alta de gobierno. Y dentro de su puntaje, cuando ustedes están poniendo los puntos de persona oradora, resulta que en la sumatoria de el que debió haber quedado de segundo lugar, que es baja de gobierno, no les dio 159, o no les dio un rango seguido más o menos del primer lugar, que fue 162, ahí están a lo mejor cometiendo un error, porque a lo mejor al segundo lugar le pusieron más puntaje acumulado que a este, ¿ya? Entonces, sí o sí, el equipo que tuvo la primera posición, o sea, el primer lugar, debe tener el puntaje de persona oradora combinado más alto. Y sí, van a haber salas, van a haber rondas donde les va a tocar equipos que el que quedó de primer lugar, a lo mejor, veamos este ejemplo hipotético. El extensionista de oposición tuvo un 81, primer lugar. Ese equipo entero quedó de primer lugar. Pero dentro del equipo, él quedó de un 81. Pero su partner, su pareja de equipo, su equipo, no tuvo ese mismo rango o no tuvo ese mismo puntaje, sino que tiene incluso 2 o 3 puntajes menos que su compañero. Tal cual lo tienen que poner. 81, el extensionista de oposición. El otro consideramos de que
si bien es cierto, trajo ciertas cosas al debate también, etcétera, fue muy, muy, muy inferior que su partner, fue muy inferior que su compañero. Él sí merece como estar como 2 puntos más abajo. Vamos a ver si esos 2 puntos más abajo siguen estando dentro del mismo rango o no están dentro del mismo rango. Todo eso lo tienen que ver. Listo, se decidieron. Extensionista de oposición, un 81, líder de oposición, o sea, dentro de látigo, perdón, de oposición dentro de su equipo, él tuvo un 78, o él tuvo, perdón, él tuvo un 79, o tuvo un 80. Bueno, listo. Se le coloca el número, y al segundo lugar, que en este caso fue hipotéticamente también baja de gobierno, se baja desde el que habían decidido hasta abajo. O sea, si el segundo fue un 79, el de acá puede ser también un 79 o puede ser un poquito más, pero la sumatoria de ambos no puede ser superior a la del primer lugar, nunca. Sí pueden haber diferenciaciones en las que a lo mejor ambos equipos, dentro del mismo equipo, ambos estuvieron igual. Por ejemplo, este de cuarto lugar, que fue alta de gobierno, que a ambos se les dio 76, o a lo mejor a este primer lugar, que fue baja de oposición, que a ambos también se les dio más o menos igual, o al tercer lugar, que fue la alta de oposición, donde uno tuvo 78 y la otra persona tuvo un 79. ¿Ya? A lo mejor pueden ser 2 puntos inferiores, etc. Todo eso lo tienen que conversar dentro de la deliberación cuando ya sea el minuto, el tiempo indicado, ya hayan decidido las comparativas. Ustedes van a ver de que son 20 minutos. Ustedes van a ver de que siempre, al final, casi ya dentro de los 3 últimos 5 minutos, ya viene la parte de poner puntos de persona oradora. Van a haber otras veces que se van a demorar menos. Y perfecto, terminaron un poco antes. Pero tienen que respetar ese tiempo estipulado que está ahí. Muchas veces no es que a lo mejor fueron apresurados y terminaron súper rápido, sino que resulta que cuando la persona jueza principal los mandó a llamar y les dieron las posiciones preliminares, todas las personas tenían las mismas posiciones. Perfecto, se pasan con las justificaciones, se pasan con las comparativas, se hace relativamente un poco más sencillo de liberar porque ambos estuvieron todos de acuerdo con las mismas posiciones. Igual la persona jueza principal les va a preguntar las justificaciones y demás, y van a proceder luego a abrir el ballot y colocar el puntaje. De nuevo, el ballot solamente lo puede poner la persona jueza principal. Solamente lo envía y solamente va a estar aceptable la persona jueza principal, no las personas juezas panelistas ni la persona trainee. ¿Ok? Eso sería toda mi parte del taller acerca de puntos de persona oradora para Parlamento Británico, para VP. Cualquier pregunta, cualquier duda, adelante. Muchas gracias. Voy a ahora dejar de compartir pantalla y voy a pasar a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido, algo que se les haya hecho confuso, algo que a lo mejor entendieron una pequeña parte pero no entendieron todo en su totalidad? Abdiel, no entendí gran parte de lo que dijiste, me falta practicar. Normal, no pasa nada. Ajá. Chente o Sente, no sé cómo se pronuncia. Bueno, disculpe, yo no entendí muy bien que entonces solamente calificaba a la persona jueza principal y cuál es la función de la persona jueza panelista y el resto. ¿Podrías repetirme la pregunta? Te escuché un poco borroso. Lo que te entendí fue algo así como que la persona jueza principal es la que enviaba el ballot, es la que la calificaba, la persona jueza panel y el trainee están en la deliberación también de ese puntaje de persona oradora. Si fue eso lo que me preguntaste, sí. Al final del día, todos en conjunto
todos en conjunto van a decidir y van a evaluar el puntaje que tiene el equipo y el puntaje que tiene esa intervención, ¿ya? Todos en conjunto, no es que eso es exclusivo de la persona jueza principal, ¿ya? La diferencia es que la persona jueza trainee, y eso también aparece, la persona jueza trainee no tiene voto, solamente tiene voz. O sea, la persona jueza trainee puede explicar, yo considero de que no necesariamente es ese puntaje, ya, pero a la hora de votar no se le escucha, pero no vota directamente, justamente por las justificaciones o parte de las justificaciones del por qué es una persona jueza trainee y por qué el equipo de adjudicación considera que es una persona jueza trainee. El panel sí tiene voz y voto, y el principal también tiene voz y voto, y en caso de esas comparativas que no se logren decidir por temas de tiempo luego, ahí entonces el panel, la persona jueza principal tiene ese voto extra decisivo. Ustedes no van a ver, de nuevo, no van a ver que dentro del puntaje acumulado vaya a salir que ambos equipos tuvieron 157. No. Si el primer lugar tuvo 157 acumulado y el segundo lugar también tiene 157, eso implica de que quién es primero y quién es segundo. El primer lugar es el que tiene mayores puntos, el segundo lugar no tiene los suficientes puntos. Y tiene que quedar de segundo. No pueden poner ambos. El acumulado no puede dar igual. No puede dar igual. ¿Ya? Entonces, ese sería todo el taller. Recuerden ir a los demás talleres de la Academia de Personas Juezas. ¿Alguien tiene algún otro tipo de pregunta? Creo que vi otra mano alzada. Si no, pues podríamos terminar. ¿Alguien? ¿Algún tipo de duda, comentario, aclaración? ¿Algo por el estilo? Ok. Comprendo entonces de que no hay ningún tipo de pregunta. Eso sería pues todo por mi parte. Muchas gracias por haber asistido y por haberse quedado hasta el final. Y cualquier cosa al privado, nos vemos luego. Hasta luego. Voy a dejar de compartir. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.